Por naturaleza, el ser humano es curioso. Desde tiempos inmemoriales se ha hecho preguntas sobre el mundo que habita, creando así teorías y otras especulaciones para tratar de resolver sus dudas. Siempre hemos buscado una forma de dar sentido a lo que pasaba a nuestro alrededor. Nos preguntamos cosas como ¿por qué caían los objetos al suelo? ¿Cómo es que existe el fuego? ¿O por qué nos enfermamos? Muchas de estas interrogantes se atribuían a divinidades o dioses, pero más tarde, mediante la observación y el método científico pudimos explicarlas. Y, además, predecir fenómenos con mayor precisión. Antes de continuar, haremos una pequeña pausa para recordarte que puedes apoyar nuestro canal con un like o suscribiéndote. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si ya estás suscrito, entonces comparte este contenido con tus amigos. Después de siglos de oscurantismo, fueron surgiendo ideas y algunas hipótesis que luego se han comprobado de forma experimental. Por ejemplo, la existencia de los agujeros negros, predicha teóricamente por John Michell en el siglo XVIII y luego por Albert Einstein. Asimismo, la predicción de ondas gravitacionales, el bosón de Higgs o la existencia de más planetas fuera del sistema solar son solo algunos ejemplos donde la ciencia acierta muchas veces en sus predicciones. Otras veces, las teorías tienen que ser modificadas con el tiempo gracias a nuevos descubrimientos. La ciencia también evoluciona. Y eso la convierte en la mejor herramienta para dar explicaciones al mundo. Un claro ejemplo de ello es la gravitación universal de Newton, que a principios del siglo XX fue modificada de forma más correcta con la teoría de la relatividad. Ambas teorías son válidas porque describen la gravedad. Aún nos valemos de los conocimientos aportados por Newton en los fenómenos a gran escala. En los viajes espaciales, sin embargo, cuando hablamos de fenómenos más concretos, la teoría de Einstein los predice con mayor precisión. En cuanto a la desviación de la luz de las estrellas lejanas, sabemos que se debe a la deformación del tejido espacio-tiempo y la gravedad era una deformación del espacio y no una fuerza de atracción como se creía hasta entonces. No obstante, ambas teorías pueden predecir muy bien la atracción de los cuerpos o las órbitas de los planetas. Algo parecido ocurrió con la física cuántica ya desarrollada a principios del siglo XX, que explicaba el mundo de los átomos y las partículas subatómicas. Algo que con la física de Newton e incluso con la teoría de la relatividad no se podría explicar a día de hoy. A falta de una teoría unificadora, la relatividad de la física cuántica es la mejor herramienta que tenemos actualmente para entender el universo que habitamos. La teoría cuántica de campos es lo más avanzado que tenemos para explicar la naturaleza universal. Esta usa conceptos de la cuántica y la relatividad especial para describir cómo interaccionan las partículas fundamentales con otros campos como el electromagnético. Sin embargo, existen algunas discrepancias entre lo que observamos experimentalmente y las predicciones teóricas. Uno de los principales problemas de la ciencia es el que se conoce como constante cosmológica, y que siempre se ha considerado uno de los mayores errores de la historia de la física. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarnos compartiéndolo con las personas que sepas que le va a interesar tanto como a ti. Y también suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Sin más, continuemos. A principios del siglo XX, aunque ya se aceptaban las teorías de Copérnico y se sabía que la Tierra no era el centro del universo, aún se conservaban ciertas creencias inspiradas en religiones monoteístas que daban como resultado la creación de un universo estático y homogéneo con simetría perfecta. De acuerdo a estas ideas, Albert Einstein tuvo que ingeniar una constante cosmológica en sus ecuaciones que produjera un efecto repulsivo antigravitatorio, ya que, de no existir esta fuerza, el universo tendería a colapsar sobre sí mismo por su propia gravedad. Con una constante cosmológica, el universo compensaba las fuerzas gravitatorias y se volvía estático. Alexander Friedman, en 1922, al examinar las ecuaciones de Albert Einstein, llegó a la conclusión que al eliminar la constante cosmológica se obtenían soluciones interesantes. Una de ellas era un universo en expansión. George Lemaitre, sacerdote y astrónomo, llegó a las mismas conclusiones que Friedman en 1927. Si el universo se expandía, al principio debía estar mucho más unido. La solución que propuso es que toda la materia y energía se formó de la nada a partir de un átomo primordial al que llamó huevo cósmico. Más tarde se llamó a esta hipótesis Big Bang o Gran Explosión. Hoy día sabemos que no fue una gran explosión que originó el universo, sino una gran inflación de energía que aún no ha podido ser refutada completamente. A pesar de ello, la comunidad científica le sigue llamando Big Bang. Las sospechas de estos y otros científicos fueron confirmadas por Edwin Hubble, al describir que el universo se expandía y las galaxias se alejaban con una velocidad proporcional a la distancia que las separaba. El universo no era estático como se creía hasta entonces. Arthur Stanley Eddington estudió los datos de Hubble y la relatividad,
llegando a la conclusión de que el universo, con una constante cosmológica, era inestable y no puede estar en equilibrio por mucho tiempo. Cualquier perturbación, por pequeña que fuera, lo haría implosionar o expandirse. Más tarde, las críticas empezaron a lloverle a Einstein. Su universo se desmoronaba como un castillo de naipes y no tuvo más remedio que admitir que su constante cosmológica fue el mayor error de su vida. Lo que demuestra una vez más que siempre intentamos encajar las teorías con las creencias de la época, lo que muchas veces nos juega malas pasadas. En 1998 se descubrió que el universo no solo se expandía, sino que lo hacía de forma acelerada. Esto ha hecho recuperar el interés por la constante cosmológica en la teoría cuántica de campos. Sabemos que hay una densidad de energía constante que se puede comportar como una constante cosmológica. Sin embargo, esa constante puede tener efectos diferentes a lo que esperaba Einstein. El vacío no está completamente vacío, sino que existe energía que no se puede eliminar. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que se forman pares de partículas y antipartículas en el vacío como si fuera un océano hirviendo, también llamadas energía de punto cero. Se han planteado escenarios inflacionarios de los primeros instantes del universo que proponen un valor elevado de la densidad de energía del vacío. La densidad de la energía del vacío tiene que ser forzosamente una constante, ya que no depende de nada más. Así que, probablemente, el mayor error de Einstein podría ser su mayor acierto un siglo después. En la actualidad, sabemos que la responsable de la expansión acelerada se llama energía oscura, que es un tipo de energía del vacío que empezó a acelerar nuestro universo hace más de 5.000 millones de años. El vacío, por lo general, es un hervidero de partículas que aparecen y desaparecen. Esta energía del vacío se asemeja a la constante cosmológica y tiene un efecto visible sobre el universo, al que le proporciona ese empujón adicional. La energía oscura es mucho más débil que la gravedad y actúa a gran escala donde apenas hay influencia gravitatoria. En nuestro sistema solar y en grandes cúmulos de galaxias, la gravedad es mayor y tiende a formar supercúmulos y redes cósmicas complejas. Mientras que en espacios grandes a decenas de millones de años luz, la energía oscura puede expandir el espacio y se pueden considerar sus efectos. Aunque podemos suponer que la energía oscura se mantiene constante, no es así. La densidad de la materia va disminuyendo conforme el universo se expande. Eso hace que se acelere la expansión al estar los grandes cúmulos galácticos más separados. Así la influencia gravitatoria en el conjunto del cosmos es cada vez menor. Los estudios más avanzados sobre la energía oscura indican que el vacío siempre tiene una misma energía constante y en ella hay fluctuaciones. Esas fluctuaciones son como niños en un columpio dando impulsos con sus piernas, y eso consigue impartir energía adicional haciendo oscilaciones. Este fenómeno se llama resonancia paramétrica y es lo que se conoce como energía oscura. Los físicos midieron la tasa de aceleración de la energía del vacío, arrojando un resultado de 1 protón por metro cúbico. Sin embargo, cuando trataron de medir teóricamente esa energía del vacío, el resultado era 60 órdenes de magnitud por encima. Esta diferencia tan abismal es uno de los mayores problemas de la física actual. Si la energía oscura es la misteriosa energía del vacío, esta podría cambiar con el tiempo. Y si aumenta su potencial, el universo podría partirse en dos y destruir el espacio-tiempo como lo conocemos. Lo que quiere decir que el mayor error de Einstein también podría destruir el universo. Siempre nos ha intrigado cómo se creó el universo, pero también cómo se acabará. A esta teoría tan aterradora que parece sacada de una película de ciencia ficción se le llama Big Rip o el Gran Desgarramiento. La energía oscura ha presentado fluctuaciones durante la historia del universo y todo parece indicar que continuará así. El 70% de todo lo que existe es energía oscura, así que la teoría sostiene que llegará un momento que la energía oscura será tan fuerte que derrotará las 4 fuerzas fundamentales que mantienen unido el universo en una batalla final. Pero no te alarmes. Un estudio propone que esto podría ocurrir en los próximos 22.000 millones de años. Al principio, los planetas y las estrellas se separarán. Luego las galaxias y, en otros 260 millones de años, los átomos harán lo mismo y toda estructura de materia quedará desgarrada. Sería como observar el principio del universo, pero al revés. Llegará entonces el fin de los tiempos y nadie podrá escaparse. Somos parte del cosmos y estamos sujetos a campos cuánticos y a la interacción de las partículas elementales como si de una simulación se tratase. Una singularidad como esta podría haber sido el Big Bang, lo que hace suponer que podríamos venir de un gran desgarramiento de un universo anterior. A ciencia cierta, nadie sabe cuántas veces se ha creado y destruido el universo. Podrían ser infinitas. Somos seres que emergemos del vacío cuántico y volveremos a ese misterioso vacío como partículas fantasmas. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si te ha gustado el contenido, recuerda apoyarnos con tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones. Así no te perderás nuestro innovador contenido.
¿Crees que Einstein tuvo razón al catalogar su descubrimiento como un error? ¿Qué harías si te enteras que el universo se acabase en un par de semanas? Escríbenos tu opinión en la caja de comentarios.